pareciera que una condición para ser pueblo mágico es que vendas alcohol en vía pública, ¿no? Eso te habla de la alta disponibilidad que se tiene. Entonces, para un joven, para un menor de edad, pues es tan fácil consumir alcohol porque es tan accesible. ¿Por qué surge el azulito? ¿Por qué surgen las gomichelas? Porque hacen más dulce y más agradable la sensación con alcohol. ¿Para quién? Para los jóvenes principalmente. La cerveza es amarga en su mayoría, pero si le pones tamarindo y le pones gomitas, se vuelve más agradable Ahora, el problema que tenemos es que la mayor parte de este tipo de bebidas se venden en envases de 1 litro. En envases de 1 litro. Imagínate un menor de edad consumiendo, que la mayor parte de los azulitos tiene vodka, ¿no? Un dato relevador, lo acaba de hace como 2 meses, si no recuerdo mal, el ISSSTE sacó una alerta sanitaria. ¿Cuál fue la alerta sanitaria? Por las altas temporadas de calor, diciendo, ojo con los azulitos y las gomichelas. ¿Por qué? Porque el azulito normalmente se elabora o se produce con vodka y una bebida energizante. Los dos deshidratan rápido al ser humano. Entonces, y más las altas temperaturas, había un riesgo de deshidratación y golpe de calor. Bueno, un menor de edad no sabe lo que está ingiriendo, o sea, le gusta, le sabe rico, y si se toma uno, estamos hablando de 1 litro de una bebida alcohólica, y si se toma otro son 2 litros. Yo te decía hace ratito cuánto tardamos en metabolizar una bebida. Un menor de edad tarda más tiempo por naturaleza, por lógica, tarda más tiempo en metabolizar. ¿Eso qué significa? Que el alcohol permanece más tiempo en la sangre, por lo tanto hay más riesgo de otro tipo de consecuencias. Ahorita estábamos platicando de la parte de la rehabilitación. Yo te quería preguntar, más allá de que de hablar de un yo, digamos, si por ejemplo tú conoces a alguien que tiene un problema de adicción de este tipo, ¿tú cómo lo puedes ayudar? Si es tu familiar, si es tu amigo, ¿uno cómo puede involucrarse para poder ayudarlos? Es una gran pregunta. Fíjate que es un reto permanente, sobre todo cuando es un ser querido, ¿no? Yo creo que la mejor respuesta de principio es, número 1, infórmate. Tú infórmate bien para que cuando le llegues información puedas tener ese conocimiento que le sea de utilidad. Un ejemplo muy claro es para los papás. Muchas veces cuando quieres acercarte a tu hijo que te das cuenta que tiene un problema, infórmate bien, acércate, pero ve a fuentes oficiales, ve a fuentes confiables de información para que cuando abordes ese tema con tu hijo, con tu hija, tengas elementos claros de cómo poder hablarlo. Yo te diría, en términos generales, lo primero es ser empático, es ser muy empático, no estigmatizar. Porque en cuanto tú estigmatizas, hay una especie, una suerte de rechazo, ¿no? Decir, no me entiendes, tú no sabes lo que estoy pasando. Quien tiene una dependencia sabe lo difícil que es renunciar a eso. Porque la mayor parte de las personas empiezan a consumir sustancias porque les agrada, porque el efecto termina siendo placentero, ¿no? Pero evidentemente ese efecto placentero a la postre les va trayendo consecuencias en su vida cotidiana, más allá de las físicas o fisiológicas, en su vida cotidiana. Y ellos mismos lo reconocen o lo saben. Pero cuando tú te acercas y lo quieres abordar desde un enfoque más, no sé, prohibicionista, reactivo, puede generar una especie de rechazo. Entonces, ser empático. Fundamentalmente ser empático, haberte informado bien y poder ofrecer opciones en el corto plazo de ayuda. Y esas son acercarte a algún tipo de esfuerzo que te pueda ayudar. En el caso de alcohol, nosotros somos una extraordinaria herramienta o ayuda para cualquiera que lo quiera intentar. ¿Tienes un familiar? Acércalo, que reciba una información, que participe de una primer junta. Hay muchísimos jóvenes que terminan quedándose porque vencen ese estereotipo de hacerlo y decir, bueno, sí me interesa y sí lo quiero hacer. Evidentemente habrá quien no sea en ese momento su ocasión. Hay otro tipo de esfuerzos, particularmente cuando hay el consumo de una sustancia de las denominadas drogas duras. Sí es fundamental la ayuda de un profesional para poder ayudarle a recuperarse de esa dependencia, porque es muy difícil salir de una adicción, de una dependencia, cuando se ha comprometido, sobre todo, y es física y fisiológica, se ha comprometido el mecanismo de respuesta. Es muy complicado. Se puede, por supuesto, pero entre más tiempo pase con ese problema, más difícil va a ser lograr esa recuperación. ¿Cuál sería la situación más fuerte a la que se enfrenta alguien con un adicto? Uy, hay historias terribles, Ryan, terribles. O sea, digo, en el caso nuestro manejamos mucho el tema del anonimato por una cuestión de, ya lo explicaba yo, de humildad.
y por supuesto de unidad. Pero hay en las historias de compañeros y compañeras, nosotros tenemos un medio de comunicación que es una gaceta que se llama Plenitud, y ahí son los compañeros de la propia comunidad quienes escriben y comparten sus historias. Hay historias de abandono, hay historias de violencia, hay historias de delincuencia, que tú te das cuenta que es muy complicado. Yo creo que de las historias más duras son cuando en esta dependencia tan fuerte al alcohol, en este alcoholismo, abusas de la confianza de quienes más te aman, ¿no? La verdad es que hay historias muy, muy duras, ¿no? Te podría decir en términos generales, tenemos casos de maltrato, de abuso infantil, de violencia sexual, por supuesto de robo, de delinquir, de participar inclusive algunos en el crimen organizado. Es decir, es muy difícil ese estándar de cuál sería lo más complicado. Es en la historia individual, personal de cada quien, ¿no? Pero yo creo que de las más complicadas son esas, o sea, que abuses del cariño, de la confianza de quien te ama, y puede ser ya sea tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, depende del estadio de vida, pero abusar de esa confianza en pro de seguir consumiendo alcohol, creo que eso es de lo más difícil que alguien puede enfrentar, ¿no? Porque es cómo le ayudas. Aquí abro un muy pequeño paréntesis. Hace poquito, haciendo un estudio que estamos preparando en mi trabajo, una de las cosas más duras que encontré es que los hijos de padres alcohólicos, sobre todo cuando ambos progenitores consumen alcohol, decía el investigador, una de las sensaciones más constantes en un menor de edad es la incertidumbre. Y es terrible vivir con la incertidumbre, Ryan. Imagínate, porque no sabes si hoy papá va a estar de buenas, no sabes si hoy papá va a ser cariñoso, no sabes si hoy papá va a ser violento, no sabes si mamá va a atender, por ejemplo, niños que les toca jugar el rol de cuidadores de sus hermanos pequeños, ¿no? Y de repente, cuando mamá ya está sobria, lo desplaza y regresa al rol de hijo, ¿no? Y entonces crecen en una incertidumbre, y la incertidumbre genera muchos problemas a la postre en términos emocionales, porque hablamos, por supuesto, de trastornos de ansiedad, de depresión, donde con el tiempo no vas encontrando esa identidad tan fácil de cuál es tu rol, porque a veces eras el responsable y a veces eras solo otro miembro más, y a veces te castigaba por eso. Esa condición, yo creo, es de las más difíciles. Cuando un hijo, sobre todo menor de edad, adolescente, puberto, no sabe cómo lidiar con ese alcoholismo de su padre, de su madre, yo creo que son de las situaciones más complejas, ¿no? Porque ahí verdaderamente es donde tienes que tener esa amplitud de recursos para saber cómo poder ayudar de la mejor manera.